José Luis Ruiz, la Iglesia pidió que se declare la emergencia alimentaria. Esta es la situación que vivió la Argentina, penosa. Sí, me parece a mí que la situación es sumamente delicada en este momento. Si uno mira la evolución de los indicadores sociales y socioeconómicos en general, no puede concluir otra cosa que la situación es sumamente delicada. Hacia fines del año pasado, el último dato oficial del INDEC de pobreza es de 32% en personas y 6,7% de personas indigentes, es decir, que no llegan a alimentarse adecuadamente. Y hay gente que se va a dormir con hambre en la Argentina. Esto es una realidad dolorosa. Los comedores escolares y comunitarios se multiplicó la cantidad de chicos que van y se sostienen mucho, incluso el mismo Cáritas, que a veces no le pueden dar de comer a todos los que demandan. Estamos diciendo que a diciembre del año pasado casi 2 millones de personas se iban a dormir sin comer en la Argentina. Esto es un dato muy preocupante porque uno conoce que la evolución en todo el primer semestre de este año siguió la misma pendiente negativa. Cuando uno mira cómo se valorizó la canasta básica alimentaria, es un 30% más cara que en diciembre del año pasado, lo cual hace pensar que ese 32% de pobreza y ese prácticamente 6% de indigencia deben estar mucho más altos en este momento. Hoy se incrementaron. Sí, haciendo una proyección simple. Sin ninguna duda. Y esto sin mencionar que después del apagón estadístico que hizo el gobierno de Macri con Todesca, porque hay que recordar que estuvimos un año entero sin datos estadísticos, se modificaron algunas metodologías, por ejemplo, la composición de la canasta básica alimentaria. Hoy no tiene 40 alimentos como lo solía tener, sino que solamente tiene 32. Esto probablemente, que es muy poco conocido, tenía como objetivo disminuir el costo de la canasta básica alimentaria para permitir artificialmente que una menor cantidad de gente estuviera por debajo de la línea de indigencia y de pobreza. Si bien son cuestiones metodológicas, pero quiero decir que no necesariamente estos números son comparables con los que había anteriormente. El INDEC de la gestión de la época del kirchnerismo no fue bueno, sin ninguna duda. La intervención del instituto fue probablemente la época más oscura que tuvo que vivir la Oficina Oficial de Estadística de la Argentina, pero lo que le siguió ahora con el INDEC de Macri me parece a mí que deja muchos puntos ambiguos y oscuros que en algún momento se esclarecerán. No es que se haya logrado un funcionamiento adecuado de las estadísticas en la Argentina. Bien, cuando uno observa las manifestaciones, a veces que son multitudinarias, y uno ve la gente que se manifiesta, muchos tienden a pensar, esta gente que se manifiesta no le veo que tenga hambre. La sospecha que yo tengo es que los que realmente pasan hambre no son esos que se manifiestan. Los que pasan hambre no tienen tiempo para manifestarse, no tienen fuerza, no tienen ánimo para salir a la calle. Bueno, yo creo que es muy probable que esto sea así, porque creo que lo que genera la enorme cantidad de nuevos indigentes tiene que ver con la pérdida de empleo. Y estas personas que pierden el empleo, sobre todo a una edad avanzada, más allá de los 40 o 45 años, pasan a ser parte del núcleo duro del desempleo y no encuentran fácilmente una actividad para sostenerse. Alguien que ha manejado algún torno industrial durante muchos años no sabe muchas más cosas que lo puedan que le puedan permitir encontrar un empleo y vivir dignamente. Es decir, en este proceso grave de desindustrialización que ha vivido la Argentina, los que más han sufrido han sido los trabajadores del área industrial, a los cuales ahora les está costando muchísimo
salir de esa situación. El desempleo, por supuesto, no solamente trae aparejado un problema económico para la familia, sino, como está ya bastante analizado, es un problema que genera emociones muy negativas en la persona, sentimientos de subestimación, y por eso es muy probable que no sean esas las personas que son las que sufren la falta de dinero para comprar alimentos las que salgan a la calle, sino más bien las que ya forman parte de movimientos sociales que generan un estado de reclamo que también es necesario que exista, pero que probablemente están en una red de contención social que viene desde hace mucho tiempo, sí, y que es lo que ha permitido que esto no se aproxime a una situación, sí, mucho más delicada. No estamos haciendo una crítica a los que se movilizan, porque el derecho a peticionar existe. Exactamente. Lo que sí también tenemos que decir que hay muchas organizaciones sociales que lo que hacen es reclamarle al Estado cortar ruta, lo extorsionan, pero no son ellos la prioridad que tendría que tener el Estado. Como vos decís, hay gente que perdió el empleo, no puede volver a recuperar más, y hay gente que pasa hambre. Entonces el tema es, yo ya con vos lo conversamos, no puede ser que vivimos en un país donde no tengamos un padrón único de los beneficiarios de los planes sociales. Estoy cansado de pagar impuestos y no saber a dónde va ese dinero. Bueno, me parece en este sentido que un desafío de la nueva gestión que se inicie tiene que ver con transparentar estas situaciones, con garantizar que toda la inversión social que se hace en la Argentina realmente le llegue a quien le tenga que llegar, y sobre todo, como yo digo siempre, invertir en educación. Bueno, eso es básico. Vos lo venís repitiendo en cada una de las entrevistas, y yo en esto te quiero dar la diestra, porque el que tiene determinada edad y perdió trabajo hay que tratar de reinsertarlo, pero si el 40% de los jóvenes no termina la secundaria, tenemos un problema. No está capacitado para un puesto de trabajo que le va a poder permitir su propio sustento. Por lo tanto, es un problema económico, social y moral. Así es, Pedro. Y esto a donde vos apuntás, que hablás de la doble escolaridad, que algunos, a veces me salgo del programa y me dicen, no piensen en la doble escolaridad, porque en la Argentina no es el mayor problema que tenemos. Y en realidad la doble escolaridad lo que le da es mayor cantidad de herramientas al estudiante cuando termina los estudios. Tal cual. Yo creo que discutir el nuevo enfoque que necesita la educación, de formar en competencias más que en contenidos, es una deuda pendiente también para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que nuestra provincia necesita un debate amplio, generoso, de parte de todas las fuerzas políticas, en la que podamos encontrarnos y hablar honestamente sobre lo que cada uno piensa de cómo mejorar la educación. Yo sinceramente creo que no hay otro camino alternativo en el mediano y largo plazo, porque si no vamos a caer en el simplismo de decir que que los programas de transferencia condicionada son la solución. Es cierto que son la solución para el combate de la indigencia, para hacer que la gente tenga dinero al menos para comer, pero eso no saca a la gente de la pobreza. No, para el mediano y largo plazo eso no sirve. Entonces, no es casualidad que tengamos un país y una provincia con una muy elevada tasa de empleo no registrado, que tengamos provincias con salarios promedios muy bajos. El desempleo ya ha vuelto a los 2 dígitos, según el último dato. Yo creo que ese dato está relativamente suavizado en realidad. Me parece que hay que promover un debate de la clase política abierto, franco, y hay que pensar en una suerte de pacto económico-social, es decir, de mesa de consenso económico-social nuevamente, que nos permita, por lo menos en Tucumán, ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos sobre cómo desarrollar esta provincia, y eso implica pensar en el desarrollo de una industria en áreas estratégicas de conocimiento intensivo, pensar la educación que necesita que acompañe ese proceso industrial, que ya no es el mismo proceso de industrialización de hace 20 o 30 años atrás. Sí, eso queda claro. Yo lo decía antes de las elecciones, que me llamaba la atención que los candidatos a gobernador, ninguno había mencionado qué vamos a hacer para educar en las competencias del mundo que se viene.
no del mundo laboral actual, porque el mundo laboral actual va a sufrir una transformación enorme. Me contaban jóvenes que vos vas a pedir trabajo y lo primero que te preguntan si sabés manejar, manejarte bien con la computadora, si sabés manejarte bien con internet y todas las herramientas que tiene que ver con la tecnología, que eso es básico. Todo lo demás lo enseña la empresa que te toma. Está claro, sí, incluso te digo más, hay algunas empresas que cuando te hacen una entrevista para tomar gente o seleccionar personas, ya no se preocupan tanto por el cartón o el diploma que vos mostrás, sino te preguntan qué sabés hacer. Sí. ¿Qué sabés hacer? ¿Y cuánto dispuesto estás a asumir nuevas competencias? Así es. ¿No? Tucumán, es claro que Tucumán no puede salir del esquema del panorama nacional, no es una isla. Y en este sentido, si la macroeconomía no está funcionando desde hace 4 años, Tucumán no puede estar en un camino de crecimiento. Pero me parece a mí que hay que volver a pensar en un esquema más productivo que financiero, un esquema en el que nos ganemos la vida produciendo, exportando, pero también pensando en el consumo interno, en el mercado interno. Sí. El mercado interno representa el 80% de los movimientos económicos y me parece a mí que quienes tienen una visión exageradamente financiera de las soluciones que tiene que abordar la Argentina se equivocan. Me parece que el tema pasa por volver a establecer un esquema de producción estratégicamente planificada, pero que generen divisas y que impulsen la economía real. Claro. Porque lo que se ha visto en estos últimos años es que hemos vivido en una burbuja financiera. Bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Nos hemos endeudado en 150.000 millones de dólares y nos da la impresión de que no están en ningún lado. Efectivamente, buena parte de ese dinero no está en ningún lado porque se ha fugado, como vos lo habías mencionado, te escuché hace un rato decirlo, la fuga de capitales ha sido muy, muy intensa en estos últimos años y eso hace que nos quedemos hoy con una deuda prácticamente impagable que va a ser difícil de renegociar, pero con el desafío más grande todavía de repensar en cómo se recompone el mercado interno y cómo se repone el aparato productivo. Sí, sin una economía productiva no tenemos salida y para eso hace falta que nuestra gente eleve su nivel educativo sin ninguna duda. Sí, queda claro. Gracias, José Luis. Gracias a vos, Pedro, por invitarme. Nos despedimos hasta el próximo martes. A los que quieran volver a ver el programa, www.puntodepartidatv.com y después en las redes sociales.